Esperaría que no haya sido en vano ese tiempo de reflexión, y aun cuando le manifesté que era su responsabilidad tomarlo o dejarlo, esto es decisivo en la vida cristiana. La vida cristiana, la auténtica relación con el Señor no se mide por palabras, se mide por comunión con Él, se mide por la comunión con Él. De palabras estamos hechos, de mucho palabrerío, pero es supremamente importante, mis hermanos, cuando hay una íntima comunión con Dios, no necesitamos muchas palabras. Los hechos van revelando lo que hay allí en nuestra intimidad con Dios. Pero mis hermanos, solamente retomé o les reconsidero sobre esa parte. Pero el tema en esta mañana es un tema que también hace parte de nuestro lenguaje, de nuestra naturaleza, de nuestra percepción, de nuestros prejuicios y a veces de nuestra carnalidad. Quiero hablarles en esta mañana acerca de si debemos o no juzgar a los demás. Y entonces lo tengo a manera de pregunta: ¿debemos juzgar o no a los demás? ¿Qué piensan? ¿Debemos juzgar o no a los demás? No por aquí, no por allí, no. Muy bien. ¿Debemos juzgar a los demás? No. Bueno. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, permítanme responderlo de la siguiente manera. ¿Debemos juzgar a los demás? No. No, de acuerdo a Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que os medís, seréis medidos. Entonces, ¿debemos juzgar? No. No, pero sí. Porque venimos a San Juan capítulo 7, versículo 24, y dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces la pregunta es: ¿hay una contradicción en las Escrituras? ¿Hay una contradicción en las palabras del Señor que nos dice en Mateo 7 que no debemos juzgar? Y nos dice en San Juan 7, 24 que debemos juzgar con justo juicio. ¿Hay una contradicción en ello? Entonces tengo que decirles que no existe ambigüedad alguna en esta respuesta. En que debemos juzgar, no. Debemos juzgar, sí. No existe ninguna ambigüedad en esta respuesta. En cambio, sí ha existido una interpretación descontextualizada de lo que la Biblia dice acerca del tema. Las Escrituras abordan el tema bajo distintas consideraciones. Una mirada sesgada sobre este tópico nos llevaría a una interpretación
parcializada y desde luego a una perspectiva incompleta de su importancia. Así que les voy a invitar para que veamos esta escritura y otras más hacia adelante. Volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando leo este texto, ubico dos tipos de personas. Dos tipos de personas. De un lado tenemos los que desestiman esta escritura, los que la ignoran, los que deliberadamente la pasan por alto y lo hacen movidos por su hipocresía y por su legalismo. Juzgan a los demás con relativismo moral. Algunos ignoran esta escritura cuando de hacer un juicio se trata. Todo lo que les interesa es medir a los demás con relativismo moral. Significa medir a los demás por fuera de sus propios estándares de moral. Es un juicio que parte de aquel que lo hace hacia afuera, ¿sí? Sin considerarse a sí mismo dentro de ese juicio. Así que ese es el primer grupo de personas. Y probablemente haya una enorme mayoría de cristianos que desconocemos deliberadamente, es decir, que pasamos por alto esta escritura aun cuando la conozcamos, para hacer juicio sobre los demás, para hacer juicio de los demás. El segundo grupo, en ese segundo grupo están los que se sirven de esta escritura, porque están los que la ignoran para poder denigrar, para poder despotricar, para poder dañar, para poder difamar, para poder llevar a la palestra pública a sus adversarios, sin misericordia. Pero también está el otro grupo que se sirve de esta escritura para buscar la inmunidad a sus desvíos, so pretexto de que nadie puede juzgar su vida. Ahí tenemos los dos tipos. Entonces, los que ignoran esa escritura y se sientan y hacen del prójimo toda una carnicería allí verbal, lo dañan, lo mueven en la forma en que ellos consideran, en fin, esto es una cosa despreciable. Pero también están los que se vuelven intocables y quieren escudarse, quieren blindarse a través de este texto para no ser cuestionados en ningún momento, bajo ninguna conducta deprobable o reprobable. Y uno preguntaría,
¿En favor de cuál de estos grupos está esta escritura? Esta escritura no ampara ni a los que ignoran ni a los que buscan servirse de ella. De ninguna manera. De ninguna manera. Juzgar aquí, de acuerdo a esta escritura, juzgar aquí proviene de la palabra o del verbo griego krino, que significa hacer juicio condenatorio contra los demás, emitir sentencia mayor al que nosotros podemos tener cuando consideramos no haber sido tan malos. ¿Saben que ese es el gran problema de la religión? El gran problema de la religión por el cual la gente no se acerca a Dios es porque es tan buena. No le hace mal a nadie. No robo, no he matado. Inclusive pueden ser excelentes esposos, excelentes esposas. Hay tanto por qué justificarse y tampoco por qué reconocer que necesitan la gracia de Dios en su vida, que terminan perdiéndose. Yo les he dicho en otras ocasiones, el infierno está lleno de gente buena. Se los he dicho varias veces, el infierno está lleno de gente buena. ¿Por qué el infierno está lleno de gente buena? Porque fueron tan buenos a sus propios ojos, a su propio parecer, tan buenos que vivieron comparando su vida con los demás y nunca se dieron el lugar a considerar su mísera condición espiritual y su necesidad de venir delante del Señor para ser perdonados. El infierno está lleno de gente buena, que ahora que están en el infierno se dan cuenta que no fueron tan buenos, pero que mientras vivieron aquí creyeron que eran muy buenos, que eran los mejores. Yo conozco mucha gente religiosa que cuando se les va a hablar de Jesucristo, Jesucristo sobra en sus vidas. Ellos lo conciben a su manera. Ellos lo conciben bajo su visión. Ellos lo conciben bajo sus criterios. Ellos lo conciben a partir de su propia autojustificación. Hable con un buen religioso y el buen religioso siempre ha de compararse con alguien. Hable con el buen religioso y él va a medir su justicia en relación a la injusticia de los demás. Yo no soy un santo, le dicen, pero si me comparo con el vecino de al lado, pero esa era la conducta religiosa de los fariseos y de los escribas. Desafortunadamente, nosotros también hemos caído allí un poco. Volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ahora recuerdan que les hablé al principio de los que se sirven de este pasaje. Lo hacen para buscar la inmunidad a sus desvíos. Muchos se amparan en esta palabra. Se atrincheran, se escudan en esta escritura para evitar ser confrontados, para evitar ser reprendidos. Y cuando alguien viene a enfrentarlos, ellos sacan esta escritura. Le van a decir: ¿se te olvida que la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados? Toman esta escritura para acallar, para silenciar a sus críticos, que en algún momento no son críticos despiadados,
sino alguien que quiere ayudarle a enderezar sus pasos. Este pasaje ha sido utilizado para plantear que los cristianos debemos, óigame bien, no debemos, más bien, enfrentar a nadie por su mal proceder. Deje que Dios se entienda con él. Es la frase de muchos. Hermano, más amor y menos juicio. ¿Ah? ¿Ha oído esa frase? Más amor y menos juicio. Entonces yo le digo, pregúntele a las mamás y pregúntele a los papás que tienen más amor y menos disciplina con sus hijos. ¿A dónde los llevan? Porque además hay una pésima interpretación del amor en esa medida. Cuando no hay corrección, hay un amor defectuoso. Cuando no hay corrección, cuando no se enfrenta, no se ama. No es cierto que se ame, porque yo sé lo que le aguarda a esa persona en su conducta desviada. Luego, si puedo advertirlo oportunamente, lo voy a librar de un trato severo que le vendrá por parte de Dios en su momento, porque Dios al que ama disciplina. Este es uno de los pasajes preferidos por los falsos pastores, por los falsos apóstoles, por los falsos profetas, por los falsos evangelistas. Todos estos falsos ministros que han hecho fraude en nombre de la fe se amparan en este texto para decir: no juzguen, no toquen al ungido, no se aventuren en ese pecado. No es cierto. No es cierto, hermanos. No es cierto. Por eso este pasaje hay que mirarlo con amplitud, hay que contemplarlo en todo su contexto, en todo su contenido, para que no nos equivoquemos. Para que no nos equivoquemos, iglesia. La incorrecta interpretación y aplicación de este texto ha hecho que la iglesia se vea eximida de su responsabilidad de exhortar y reprender, pero además de establecer disciplina como parte de su tarea formativa en la edificación de los santos. Es lamentable. Ahora déjeme mirar un poquito más, porque si el Señor nos hubiera dejado el versículo 1 y el versículo 2, entonces diríamos: hasta ahí llegamos, no hay nada que decir. Pero quiero que vengan y miremos el contexto. El contexto está ahí, en el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Está hablando de un juzgar impropio, un juzgar al otro en aquello en lo que yo estoy seguramente peor, en lo que yo estoy peor. Lo que está diciendo allí el Señor es que no se puede juzgar de esta manera. No se puede juzgar cuando no se está habilitado moralmente para hacerlo, porque aquel que juzga, viendo en el otro la paja, teniendo en su propio ojo una viga, está inhabilitado para juzgar a los otros. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu prójimo: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Así que lo que está diciendo el Señor allí es: miren, ustedes no juzguen a nadie. No juzguen a nadie hasta que ustedes no hayan examinado sus propias vidas
Y al examinar sus vidas, se dan cuenta que en ustedes hay una viga, en tanto que en el otro, que es objeto de juicio, hay una pajita. Entonces ustedes primero van a remover la viga de sus ojos, y así tendrán una visión más clara, más justa, para ayudar al otro a quitarle su pajita. ¿Se da cuenta? Porque es lo que está diciendo en el versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Qué quiere decir esto de hipócrita? Significa que no tienes la honestidad de verte a ti mismo, pero en cambio sí puedes ver los defectos del otro, que seguramente en ti son mayores. Eso es lo que descalifica. Eso es lo que verdaderamente descalifica. Versículo 4, o cómo dirás, versículo 5, hipócrita, saca primero. Está diciendo, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, tendrás claridad, pero sácala. Antes de juzgar, antes de ir, antes de exhortar, antes de amonestar, examínate. Mírate bien. No sea que lo que pretendes tocar o señalar en el otro es lo que estorba tu vida. Mira lo que dice Romanos. Venga conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, versículo 1 dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto allí? ¿Qué dice? Porque tú que juzgas, ¿qué? Entonces, ¿dónde está el problema de juzgar? En que yo esté haciendo lo mismo o peor que aquel a quien juzgo. Ahí es donde está el problema. Por eso dice en Mateo capítulo 7:5, dice que hay que quitar primero la viga. Luego, si quito la viga, puedo ver. Al quitar la viga, tengo una doble visión. Una visión de mi propia condición y una visión más realista, más justa del otro. Eso es supremamente importante. Pero primero hay que quitar la viga. Cuando quito la viga, estoy habilitado para remover la paja. Para remover la paja. El gran problema, ¿por qué no debemos juzgar? En nuestra mayoría, ¿por qué no debemos juzgar? Porque la tendencia que tenemos todos, casi en mayoría, al juzgar, es la misma tendencia fariseísta. La tendencia que tenemos para juzgar a los demás es que no hemos hecho un autoexamen, no nos hemos considerado nosotros a nosotros mismos antes de colocar al otro en el lugar debido. Ahí está el gran problema. Volvemos a Romanos capítulo 2, versículo 3, mire lo que dice. Versículo 3 dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Entonces juzga al adúltero, pero es adúltero. Es mentiroso y juzga al mentiroso. Es tramposo, pero no le gusta la trampa. Ese es el relativismo moral, ¿verdad? El relativismo moral es ese: que nadie toque lo suyo, pero no tiene problemas, ¿sí? Es decir, no tiene problemas si no es lo suyo.
ese relativismo, para mí no es pecado en cuanto a mí, pero es muy grave en cuanto al otro. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ese es el problema de juzgar. El problema de juzgar, el gran problema de juzgar, parte de nuestra autojustificación. De ahí parte el gran problema de juzgar. No estamos habilitados para juzgar hasta que no hayamos removido. Y es un pecado grave delante del Señor, hermanos. Porque en lo que yo condeno al otro, cuando yo juzgo, yo condeno. Y en lo que yo condeno al otro, me estoy condenando a mí mismo, dice la palabra. Es lo que está diciendo la palabra. Debemos alinear nuestras normas personales con el Evangelio, porque ese es nuestro punto de referencia. Y cuando yo he alineado mis normas morales, mi estándar está ajustado a las Escrituras, seguramente no estaré tan interesado en hacer juicios, y de hacerlos los haré con un propósito. No será liviana e irresponsablemente. La severidad hacia las otras personas, escúcheme bien, la severidad hacia las faltas de otros y la indulgencia hacia sí mismo es una clara evidencia de infamia y de hipocresía. Cuando soy considerado conmigo mismo, pero soy duro para con los demás, ahí hay una infamia, una hipocresía detestable, que no revela otra cosa que mi mísera condición humana de pecado. Primero el autoexamen. Primero yo. En la primera línea de investigación, en la primera línea de análisis, en la primera línea de juicio, primero yo. Y después los demás. Pero si he de hacer un juicio sobre los demás, partirá del hecho de la libertad de mi propia conciencia. Nuestros pecados no solo nos descalifican, sino que también nos añaden otros. Nos añaden otros. Claro que sí. Quien acusa debe estar libre de acusación. Repita conmigo, quien acusa ha de estar libre de acusación. Algunos no recibirán la reprensión, y los que no reciban la reprensión después de estar habilitados para hacerla, será asunto de ellos, porque es lo que está diciendo Mateo capítulo 7 versículo 6. Ahora, permítame, antes de llegar al 6, retomo el texto. En el versículo 1 y 2 nos llama a no juzgar. En el versículo 3, 4 y 5 nos llama a autoexaminarnos. Pero en el versículo 5 deja claro que cuando yo he quitado la viga, estoy habilitado. Cuando yo he arreglado mi propia condición delante de Dios, estoy habilitado. Así que lo que me inhabilita no es otra cosa que mi vida no esté en el debido orden delante del Señor. En el debido orden delante del Señor. Pero hacia adelante vamos a ver más aspectos concernientes a esto de juzgar a los demás. De juzgar a los demás. Pero, mis amados hermanos, en el versículo 6, luego el Señor dice: no deis lo santo a los perros.
¿Por qué está diciendo el Señor, no dé lo santo a los perros? Y agrega, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿A qué perlas? ¿A qué cosa santa se refiere? ¿Sabe qué? A la amonestación que está ceñida a las Escrituras. A la amonestación, porque de ahí viene ese texto. Ese texto se desprende del versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí cae en el 6. Y en el 6 está diciendo, no dé lo santo a los perros, no echen las perlas a los cerdos. ¿Qué significa? Significa que no entreguemos. Seguramente podemos estar habilitados para exhortar, pero habrá personas que no recojan la exhortación, que no la vean de buena manera, que estén empecinados en su conducta de pecado y por ninguna razón aceptarán ningún tipo de corrección y más bien se vendrán en contra. ¿Sabe por qué? Porque ahí está hablando, ahí habla de tres naturalezas. Hay una naturaleza implícita allí. Está hablando de la naturaleza del perro, de la naturaleza del cerdo, que se resisten, que no van a aceptar, pero también está implícita la naturaleza de la oveja, del ser humano redimido, del hombre y la mujer que entienden que la corrección, que la amonestación, que cuando se juzga una causa indebida es por su propio bien, es para su crecimiento, es para su formación, es para su acercamiento a Dios, es para su espiritualidad. Eso es importante entenderlo. Es importante entenderlo. El que no admite corrección alguna, ¿cómo va a crecer espiritualmente? Todos hemos sido corregidos y seguiremos siendo corregidos y tendremos que ser corregidos hasta el final. Y el que se resiste a ello, entonces se ha resistido directamente al trato por parte del Señor. Es distinto con la oveja, al cerdo y al perro. Un juicio al tenor de las Escrituras, a la luz de la palabra, es como una perla. Amén. Es como una perla. La Biblia dice que el sabio reprende al sabio y ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué? Correcto, te amará, te lo agradecerá. El sabio, el que tiene sabiduría de Dios, el que tiene a Cristo en su corazón, usted lo reprende, usted le juzga una conducta indebida y esa persona se lo va a agradecer. Y si lo hace a la luz de la palabra, si lo hace con respeto, si lo hace con amor, esa persona recibe como una perla de parte del Señor esa corrección. ¿Se da cuenta? Porque la palabra es eso. Pero la persona que se resiste no lo asumirá de esa manera. Mis amados hermanos, ustedes recordarán que Juan el Bautista le echó una perla a un cerdo. ¿Y qué es lo que dice allí la palabra del Señor? Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Ustedes recuerdan a Juan el Bautista? Que le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Ah? Porque como diríamos en nuestro lenguaje, Herodes estaba, en lenguaje burdo, estaba enmozado con la cuñada. Es decir, le había tomado la mujer a su propio hermano. Y eso no era de buen recibo de parte de un gobernante. Y en una cultura
que era sensible y que debía ser sensible por el conocimiento de la palabra a este tipo de aberraciones. Entonces le sale Juan al encuentro y le dice: no te es lícito. Estás violando una ley moral que dañará a toda una nación, porque tú eres cabeza y autoridad en esta nación. Tú eres un referente en esta nación, pero corrompes con tu conducta esa referencia moral. No te es lícito. Y no dice la Biblia que Herodes vino, le dio una palmadita y le dice: gracias, Juan, gracias por tu consejo, lo recibo humildemente, lo recibo con alegría. De ninguna manera. Lo encarceló. Y esa amonestación a Juan el Bautista, ¿qué le costó? Le costó la cabeza, la vida, claro. Le costó la cabeza. Hay quienes entenderán que una buena amonestación es como una perla que viene de lo alto, y otros, en cambio, la asumirán como una agresión. El que tiene su corazón endurecido, y cuando tú vas a hablar con él o con ella, esta persona asume como una conducta de agresión, de provocación de parte suya hacia él o hacia ella, y se resiste. Pero no las ovejas del Señor, no el rebaño del Señor. No todos están calificados para reprender. Quienes son culpables de los mismos pecados es mejor que guarden silencio. Es mejor que guarden silencio. Mis hermanos amados, es importante que nosotros entendamos esta importancia. Los creyentes de hoy tenemos que prestar atención a la advertencia que Jesús hiciera aquí, aludiendo a los fariseos y a los escribas, y evitar el mismo tipo de arrogancia, de hipocresía, de endurecimiento con respecto a nuestra propia santidad y la forma en que correspondemos a ella como creyentes, señala el doctor MacArthur. La confrontación y la reprensión no están prohibidas en la iglesia, pero deben ser respaldadas con humildad, con pureza. Tenemos que someternos humildemente al Señor, brillar a la luz de su palabra en los rincones más oscuros de nuestro propio corazón, antes que señalar a los demás con arrogancia, con soberbia. Es solo cuando hemos sido tratados en la fidelidad de las Escrituras, con nuestro propio pecado, es solo allí cuando entendemos lo mal y lo feos que somos, cuando de pensar en la presencia de Dios se trata. Y eso lo revela la palabra. Cuando venimos a la palabra, como les decía estos domingos, cuando venimos a las Escrituras, en nuestro tiempo con Dios, en nuestro tiempo devocional, mira, hermanos, nada que nos ponga más de cara a nuestra propia realidad que la palabra allí. Ella nos confronta, ella nos torna humildes, ella nos torna compasivos. Con sabiduría y con gracia de Dios haremos la tarea. Toda confrontación de pecado en los demás debe hacerse con mansedumbre. No podemos jugar al papel de juez o de jueces, dando juicios como si fuéramos Dios. No podemos juzgar el papel superior o de superiores como si fuéramos o estuviéramos exentos de los mismos estándares que les exigimos a los demás.
no debemos desempeñar el papel de hipócritas, culpar a los demás, mientras nosotros tenemos la excusa perfecta para nosotros mismos. Así que la invitación para esta semana es la siguiente. Cuando tenga la tentación de ver en los demás lo que no le gusta, deténgase y considérese a sí mismo, porque seguramente se dará cuenta, si tiene un poco de justicia, se dará cuenta que el otro, comparado con usted, es mejor persona. Es probable que lleguemos a esa conclusión. Es probable que lleguemos a esa conclusión. Y si llegamos a esa conclusión, trataremos con amor, con respeto, con consideración al otro, y además buscaremos un acercamiento en miras de ayudar y de fortalecer a esa persona que puede estar en un riesgo de comunión con Dios. Colóquese de pie en esta mañana. Que transforma